Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, hoy vamos a tener una clase un poco distinta, ¿sí? Va a ser una clase especial, porque la vamos a tener dividida en dos. La primera parte va a ser una exposición, digamos, como las que vinimos teniendo hasta ahora, con algunos contenidos. La idea es que sea una parte relativamente breve. Y la segunda parte, que es una parte especial, se la vamos a dedicar a un invitado que ya habíamos anunciado la semana pasada, que es el doctor Atilio Borón. ¿Sí? Atilio es un amigo, pero aparte tiene todo el conocimiento y ha intervenido también, por eso también es lo interesante de que nos pueda dar parte de esta clase, ha intervenido internacionalmente en muchos de los debates que nosotros estamos analizando y estamos empezando a estudiar en términos de relaciones internacionales, en términos de, o sea, de intervenciones políticas, ¿sí? Y también, digamos, un rol de intelectual a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Eh, entonces, o sea, estos son los términos para la clase de hoy, en la cual vamos a dar todas las corrientes críticas de las relaciones internacionales. Este es el tema del día, ¿sí? Vamos a ver que o sea, existen distintas corrientes críticas, no es una única, ¿sí? Y que la mayoría de ellas ha tenido una influencia muy importante por parte del marxismo, ¿sí? Hasta ahora no hemos visto absolutamente nada de las influencias de Carlos Marx dentro de lo que tiene que ver con la política internacional, pero tampoco lo prolífico que ha sido sus ideas, ¿sí? Cómo se han arraigado las ideas del marxismo dentro del estudio y el análisis de las relaciones internacionales. De hecho, algunos de los artículos que ustedes tienen dentro de la bibliografía obligatoria para la materia está compilado en uno de los libros por el propio Atilio, ¿sí? La Nueva Hegemonía Mundial. ¿Sí? Este es un libro, digamos, compilado por él, con o sea, dentro de una conferencia en donde se realizó en La Habana, en Cuba. Incluso tiene un discurso de clausura del propio Fidel. Y ahí hay autores, digamos, que ustedes tienen y han leído y tienen para leer, como Noam Chomsky, Perry Anderson, Samir Amin, bueno, el propio Atilio, que también escribe en ese libro. También él incluso hace estudios, ha hecho estudios introductorios sobre libros que son clásicos, ¿sí? Para lo que es la literatura intelectual dentro del marxismo, como es por ejemplo un estudio introductorio al quehacer de Lenin, ¿sí? Ahí vemos, estudio introductorio a Atilio Borón, ¿sí? O otro clásico también, Reforma o Revolución de Rosa Luxemburgo, también es con el estudio introductorio de Atilio. Eh, Eso también forma parte. Hay uno de los libros de Atilio que resulta clásico en términos de análisis y de la propia carrera de ciencia política. Es, este ya es un libro de los primeros de Atilio Borón, eh, Estado, Capitalismo y Democracia en América Latina, editado por Claxo, ¿sí? O que estos dos son de los últimos y que resultan clásicos. Este es chiquitito, ¿sí? Imperio Imperialismo, ¿sí? Es también, o sea, vendido en su momento como pan caliente y es a esta altura un clásico de referencia para lo que es la crítica a Imperio de Hartinegri y dentro del debate de relaciones internacionales, ¿sí? O este que es más nuevo, ¿sí? Socialismo en el siglo XXI, que, bueno, o sea, también forma parte de lo que son los debates intelectuales con intervención, ¿sí? No es simplemente una cuestión teórica, sino en el sentido marxista de praxis, ¿sí? Teoría y práctica concreta. Bueno, la intervención de este intelectual ha sido muy importante. Para empezar la primera parte de la clase de hoy, quisiera tomar una de las consultas de ustedes porque me pareció muy pertinente
pero además también porque se adelantó un poco a los pasos que venimos dando dentro de las clases, y que tiene que ver con algo de uno de los textos precisamente de Esther Barbé, sobre esto que ella denomina las tres grandes tradiciones dentro de lo que son las teorías de las relaciones internacionales. O sea, nosotros hasta ahora hemos visto escuelas, ¿sí? O sea, teorías de las relaciones internacionales, pero no hemos hablado de tradiciones, ¿sí? O sea, la idea de tradiciones no tiene que ver con, no es lo mismo que las teorías o las escuelas. O sea, al contrario, o sea, las escuelas que hemos visto y que estamos viendo, que vamos a ver incluso ahora, se inscriben dentro de lo que serían tres grandes troncos, ¿sí? Tres grandes columnas vertebrales, ¿sí? En términos teóricos, y es eso lo que Barbé llama como tradiciones, ¿sí? Son grandes formas de pensamiento, ¿sí? Lógicas, que muchos, o sea, van a encontrarle correlación incluso de manera intuitiva, ¿sí? Esta teoría se parece a esta otra, y es porque obedecen a un mismo espectro, ¿sí? Un mismo marco ideológico, ¿sí? Aunque sean teorías distintas, o sea, el marco teórico es distinto, el marco ideológico puede emparentarlas. Y estas tres teorías surgen básicamente de tres grandes autores filosóficos, ¿sí? Porque se vinculan con una cuestión filosófica, que son Thomas Hobbes, por un lado, y vamos a hablar precisamente de la tradición hobbesiana para las teorías que más o menos se circunscriben dentro de ese marco, Immanuel Kant, y por ende la tradición kantiana, ¿sí? Que mucho de las teorías que vamos a ver hoy obedecen a esta tradición, y por último Hugo Grocio, ¿sí? Que ahí es donde Barbé habla de la tradición grociana, ¿sí? La primera cuestión tiene que ver con una diferencia entre estos tres filósofos, ¿sí? Entre estos tres autores, respecto de cómo ven las relaciones internacionales, de cuál es la naturaleza de las relaciones internacionales. Ya habíamos hablado cuando expusimos al idealismo y al realismo como gran clásico, ¿sí? O sea, como el primer debate, ¿sí? El primer gran enfrentamiento, el primer clásico entre superclásico, habíamos dicho en su momento, de la teoría de las relaciones internacionales, en la naturaleza en que el realismo ve el ámbito internacional, como el idealismo ve la misma situación. Eso tiene que ver a, como dijimos, dos formas, dos cosmovisiones de pararse frente al ámbito internacional. Mientras que el realismo, siguiendo la tradición hobbesiana, porque lo habíamos citado, entiende las relaciones internacionales como un estado de conflicto permanente, ¿sí? Como un estado de guerra entre todos contra todos. Esa es la naturaleza de las relaciones internacionales. ¿Por qué lo ve así? Porque entiende que las relaciones internacionales es una situación del preestado, ¿sí? O sea, no existe un supraestado, ¿sí? un megaestado por encima de los estados nacionales, y entonces cada estado se comporta como si las relaciones internacionales estuvieran en el estado de la naturaleza. Y en el estado de naturaleza habíamos dicho que Hobbes entendía que los hombres eran lobos de sí mismos, ¿sí? Eran lobos del hombre. La visión kantiana de las relaciones internacionales, o sea, esta tradición kantiana, es el opuesto, ¿sí? Es la idea de que las relaciones internacionales se basan en lazos sociales transnacionales, ¿sí? O sea, que no dependen del choque, digamos, de los intereses de los estados, sino que tiene que ver con valores comunes, ¿sí? O sea, esta idea bien de Kant de valores universales, ¿sí? Muy iusnaturalista, muy o sea, de una filosofía iusnaturalista bien o sea, no tiene en cuenta, digamos, las divisiones en términos de Estado-nación, ¿sí? De frontera, de división de pueblos, etcétera. La tercera tradición, que es la tradición grociana, ¿sí? De Hugo Grocio, tiene una visión mucho más
¿cómo decirlo? O sea, mucho más económica, pero no en el sentido económico de la disciplina, sino en el sentido de entender los beneficios, ¿sí?, de el desarrollo en términos de intercambio comercial, ¿sí? La tradición grossiana se basa mucho en ver a las relaciones internacionales no como una competencia entre estados, sino como una sociedad conformada por estados. Entonces, no es ni una visión, ¿sí?, la hobbesiana, de choque, de competencia de intereses, de conflicto de intereses entre estados, o la kantiana, ¿sí?, de una comunidad de valores, ¿sí?, una comunidad de lazos sociales. La visión de Grocio quizás sea una visión intermedia, pero con una fuerte raíz en la conveniencia, en el beneficio económico, patrimonial, ¿sí? A raíz de esta diferencia, ¿sí?, la tradición hobbesiana, la tradición kantiana y la tradición grossiana van a entender que las relaciones que se despiertan, que se dan adentro de esa comunidad, ¿sí?, o sea, de ese ámbito internacional, pueden ser relaciones de conflicto o relaciones de cooperación, ¿sí?, relaciones comunitarias. La tradición hobbesiana va a entender la cuestión de la suma cero, ¿sí?, o sea, ganadores o perdedores, nada de términos medios, nada de empates, nada de posibilidades de alianza, de cooperación. Si hay una alianza es momentánea y esa alianza deriva en una traición tarde o temprano, porque el que gana es uno, ¿sí? No hay alianzas entre estados, ¿sí? Esas alianzas son alianzas tácticas, no son alianzas permanentes. Entonces, el conflicto de intereses, ¿sí?, es lo que prima, es la regla, y dentro de esa regla solamente puede ganar uno. La tradición kantiana entiende lo contrario, o sea, hay una futura comunidad humana en donde todos los intereses, ¿sí?, son idénticos porque se basan en los mismos valores universales. Todos queremos lo mismo, no queremos cosas distintas, queremos la realización de los valores que nosotros tenemos. Entonces, las distintas teorías que se basan en la tradición kantiana, en el fondo consideran que existe una comunidad de intereses, ¿sí? Entiendan, digamos, la visión transnacional de que todos los pueblos, ¿sí?, somos uno, por ejemplo, ¿sí? Esto tiene una raíz kantiana. La tradición grossiana, ¿sí?, la tercera, entiende que puede haber situaciones de conflicto, pero que que esos momentos, ¿sí?, esas instancias de conflicto son limitadas, ¿sí? No es lo que prima, no es lo que impera dentro de las relaciones internacionales. ¿Qué es lo que restringe al conflicto? La existencia de reglas y de instituciones que hagan respetar esas reglas, ¿sí? Las instituciones, recordemos, no son solamente los organismos internacionales, sino acuerdos, ¿sí? O sea, acuerdos institucionalizados, ¿sí? O sea, compromisos. Esta cuestión de que, de que el sistema está estructurado, ¿sí?, y que la estructura hace y garantiza el funcionamiento del sistema internacional. Para las teorías hobbesianas, los intereses de los estados, ¿sí?, son excluyentes. ¿Qué quiere decir esto? Que no existen dos estados que tengan el mismo interés, ¿sí? En algún momento pueden, o sea, es lo que decíamos recién, o sea, pueden confluir tácticamente, ¿sí?, pero no hay la misma finalidad que pueda llegar a sostenerse a lo largo del tiempo, ¿sí?, en el largo plazo, sino que en algún momento esos intereses van a chocar, van a diverger. ¿Por qué? Porque los estados, o sea, es la idea del interés nacional, ¿sí? Entonces, la formación de ese interés es por cada estado y es para defender su propia conveniencia. Es una cuestión bien egoísta, ¿sí? Del otro lado, ¿sí?, la tradición kantiana entiende que los intereses que priman dentro de los estados son de carácter cooperativo, ¿sí? O sea, lo que prima dentro de las relaciones internacionales no es el conflicto, al contrario, es la cooperación internacional, y que son desavenencias lo que llevan a situaciones conflictivas, pero que en principio todos los estados se llevan bien, ¿sí?, entre comillas, o sea, no tienen por qué ir a la guerra. ¿Por qué? Porque lo que hay es una comunidad de intereses, los mismos valores universales que mencionábamos recién.
La tercera tradición, la grossiana, entiende que no hay conflictos permanentes, ¿sí?, a lo largo del tiempo, o sea, sino que o sea, estas son circunstancias, pero tampoco hay una comunidad de valores, sino existen valores universales para los grossianos, ¿sí? Existen, o sea, beneficios, ¿sí? Existen incentivos, ¿sí?, que hacen que un Estado pueda comportarse de una manera o de otra, ¿sí?, de acuerdo a conveniencias, pero no en el sentido egoísta, sino en el sentido de costo-beneficio, ¿sí? Que veíamos un poco con las escuelas neoliberales la clase pasada. Pero en ese sentido se separa tanto de los hobbesianos como de los kantianos. No existen conflictos de intereses que sean permanentes, ¿sí? No existen conflictos permanentes, pero tampoco existe una comunidad de valores que pueda llegar a ser permanente. Este tipo de diferencias, ¿sí?, o sea, nosotros acá estamos poniendo un cuadro en donde separa las tres tradiciones con las distintas características. Esto también lo vamos a enviar vía la plataforma, ¿sí?, el aula virtual. Pero en conclusión, ¿sí?, como para no extenderme con lo que ustedes pueden encontrar en resumido dentro de ese cuadro, es cómo se entienden que son las características de las relaciones internacionales y cómo se comportan los estados en consecuencia. Y también identificar más o menos distintas teorías con alguna raíz determinada, ¿sí? Como vemos, los hobbesianos, las escuelas o las teorías que siguen la tradición hobbesiana entienden que la característica central de las relaciones internacionales es de carácter competitivo, ¿sí? Y de la misma manera existe una anarquía natural dentro del ámbito internacional, o sea, este es el estado de situación de ese ámbito. Para los kantianos, ellos entienden o divisan separaciones duales dentro de la sociedad internacional, ¿sí? O sea, de la arena internacional, de la política internacional. Lo que van a ver es divisiones entre gobernantes y gobernados, entre opresores y oprimidos, entre creyentes de ciertos valores, ¿sí?, y no creyentes o heréticos de ese tipo de valores, poseedores, ¿sí?, y desposeídos de beneficios, bienes, ¿sí? Y acá es donde vamos a empezar a identificar ciertas corrientes específicas, ¿sí? Y por qué esas corrientes se suscriben dentro de la tradición kantiana, o podemos suscribirlas dentro de esa tradición. Mientras que los grossianos entienden que las relaciones internacionales se basan en arreglo a relaciones entre estados, ¿sí?, relaciones diplomáticas, pero relaciones de costo-beneficio, ¿sí? Para ellos no hay una cuestión de anarquía en el sistema internacional, porque el sistema internacional mantiene una estructura basada en el comportamiento y en la seguridad que otorgan las instituciones, ¿sí? Para los hobbesianos hablábamos de la anarquía, y para los kantianos hablábamos de una idea de voluntad, ¿sí?, pero en tanto se están violando, ¿sí?, o se pueden subyugar los valores fundamentales, ¿sí?, la idea de ese yugo, ¿sí?, de ese sometimiento, es la idea de la emancipación, ¿sí? O sea, para la tradición kantiana existe la posibilidad de emanciparse, es decir, de romper con esas cadenas que doblegan y que restringen el libre ejercicio y el libre goce del cumplimiento de los valores de la humanidad, ¿sí? Por eso es que dentro de la tradición hobbesiana es fácil identificar al realismo, ¿sí?, e incluso al neorrealismo. Dentro de la tradición grossiana vamos a identificar sobre todo las escuelas liberales, ¿sí?, tanto el liberalismo como el neoliberalismo. Y por eso también el debate neo-neo es tan abrupto, digamos, o sea, tan contradictorio en términos, ¿sí?, porque obedecen a visiones, a cosmovisiones totalmente diferentes. Pero también la tradición kantiana, ¿sí?, en esa tradición se suscriben
escuelas tan distintas como son la del idealismo, que eso ya lo habíamos visto, como las distintas escuelas que vamos a empezar a ver precisamente ahora, ¿sí? Que son las escuelas dentro del marxismo, las distintas teorías dentro del marxismo. ¿Por qué el marxismo se suscribe dentro de esta tradición kantiana? Por la idea de emancipación, por la idea de que más allá de la división dentro del ámbito internacional, porque la idea del marxismo no es solamente que existe cierta situación en Argentina. La situación de la clase obrera en Argentina es la misma situación, la clase trabajadora, las clases populares, como querramos llamarle, pero es la misma situación que tienen las clases trabajadoras en otros lugares del mundo. Entonces es una visión transnacional, es la visión internacionalista típica, clásica que tiene el marxismo, ¿sí? No de la división de los estados nacionales, en donde la tradición grossiana estructura el sistema internacional, pero también la de los intereses nacionales de los jovesianos, ¿sí? Es la transnacionalidad, pero no en el sentido liberal, sino la transnacionalidad en el sentido de que todo el pueblo del mundo, ¿sí?, sufre las mismas penurias. Y si sufre esas mismas penurias, la idea de dejar de sufrirlas es trascender la actual sociedad, ¿sí?, trascenderla, ir más allá, transformar la transformación social para ir a algo más allá, ¿sí? La idea de la emancipación. Precisamente, bueno, y acá entramos de lleno, ¿sí? El marxismo y las ideas dentro de las relaciones internacionales que van a tener una gran influencia desde las ideas de Karl Marx, tiene que ver con básicamente esta idea, o instalan precisamente la idea de cambio. Hasta ahora lo que habíamos visto dentro de las teorías de las relaciones internacionales es algo que bien define Marx dentro de la tesis 11, ¿sí? O sea, cuando Marx escribe las tesis sobre Feuerbach, la última, ¿sí?, él escribe 10 tesis, pero la 11 da básicamente una definición respecto de lo que implica la idea básica de su ideología, ¿sí?, de su teoría política, de su teoría filosófica, que es que hasta ahora los filósofos, y estoy parafraseando, ¿sí?, estoy citando de memoria la tesis 11 de Marx, que hasta ahora la filosofía ha servido solamente para interpretar la realidad, y de lo que se trata precisamente ahora es de transformarla, ¿sí?, es de trascender, ir más allá de lo que realmente existe e ir por un mundo mejor, o sea, algo que sea un devenir que implique mejoras sociales para la mayoría, ¿sí?, para las grandes mayorías sociales, ¿sí? Y esta es la gran nota, ¿sí?, la gran novedad que trae Marx y el marxismo, por ende, dentro de lo que son las distintas escuelas de las relaciones internacionales. Entonces, las teorías críticas de las relaciones internacionales que vamos a empezar a ver ahora, y que también Atilio va a hacer referencia dentro de su exposición, es precisamente que el marxismo instala la idea de cambio, ¿sí?, dentro del escenario internacional o de la realidad internacional, como se lo quiera ver. Esta idea de cambio motiva no solamente el estudio o el análisis de las teorías críticas en tres ejes, ¿sí?, sino que además, o sea, impregnan y atraviesan el análisis dentro de estas tres esferas, que es la esfera militar, que hasta ahora había sido algo específico del realismo y el neorrealismo, ¿sí?, o sea, el centro del estudio y del análisis de esas dos corrientes tenía que ver básicamente con el aspecto militar. La segunda cuestión, el segundo aspecto, es la esfera económica, que ahí los liberales se habían especializado, sí, era su principal métier, pero también el tercer aspecto tiene que ver con algo bien característico de la ideología marxista, que es la diferencia o la separación dentro de la estructura social en clases, ¿sí?, la visión clasista. Esto es algo que no tiene ni el realismo ni las escuelas jovesianas, ¿sí?, realismo y neorrealismo, como tampoco tienen las escuelas liberales, ¿sí?, de la tradición grossiana. O sea, ni el liberalismo ni el neoliberalismo. O sea, ninguna de estas teorías, ni la interdependencia compleja, ni ninguna de las escuelas que hemos visto o teorías que hemos visto, interpreta que la situación, la realidad social
a nivel nacional, pero también a nivel internacional, está atravesada por una división de clases sociales, ¿sí? Existen clases sociales en todos los países del mundo porque existen clases sociales a nivel mundial. Y en ese a nivel mundial, esas clases sociales trascienden las fronteras, ¿sí? O sea, la burguesía, lo que va a decir Marx en su tiempo, como el proletariado, es algo que trasciende en las fronteras de las naciones, ¿sí? Y toda la clase burguesa se comporta con la misma lógica, incluso teniendo también connotaciones diferentes en cada lugar. Pero el proletariado debería comportarse de la misma manera, ¿sí? Transnacionalmente, internacionalmente. Por eso los intereses de la clase trabajadora deberían ser internacionales y no solamente restringirse dentro de un ámbito nacional, ¿sí? Entonces, la idea de cambio es fuertemente instalada por las distintas corrientes del marxismo. No existe una corriente del marxismo, existen varias corrientes, pero es lo que viene y instala muy fuerte dentro de la teoría de las relaciones internacionales, ¿sí? La idea de cambio. O sea, las relaciones internacionales no están como algo para poder ser analizado, ¿sí? O sea, retoma un poco esta cuestión que también comparte el idealismo, ¿sí? Porque son básicamente de la misma tradición, ¿sí? La tradición kantiana. O sea, esto de interpretar y querer algo más de lo que realmente hay. Esta es una respuesta al realismo, ¿sí? Pero también teniendo en cuenta que estudia tres componentes, ¿sí? Tres grandes dimensiones, que son la dimensión militar, la dimensión económica y la dimensión de clases sociales. Ahora vamos a pasarle la posta a Atilio para hacer una presentación formal. Atilio Borón es de formación sociólogo. No todo el mundo sabe que su formación de grado es la de sociólogo, egresado de la Universidad Católica Argentina. Él tiene un máster en Ciencias Políticas en Santiago de Chile, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en Flaxo, y se doctoró en Ciencia Política en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos. Él es profesor consulto de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, es director del PLED, ¿sí? El Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales, fue vicerrector de la UBA, ha sido investigador superior del CONICET, actualmente está retirado, y durante prácticamente una década fue director del Centro Latinoamericano de Ciencias Sociales, de CLACSO, en donde tuvo, o sea, como en términos de gestión, un paso muy importante por ese centro de investigación. Lo expandió y lo fortaleció muchísimo, pero también, o sea, tuvo gran parte de su influencia en términos de producción intelectual. Sigue produciendo, por supuesto. Él, de hecho, en los últimos años ha ganado premios internacionales, como por ejemplo el premio de ensayo de la Casa de las Américas, por un libro que nosotros vamos a tratar, si no lo comenta él, o sea, lo desarrollaremos, que es Imperio e Imperialismo, que forma parte de la bibliografía, digamos, que hemos dado en esta clase, que precisamente debate con algunos autores internacionales, con Hart y con Negri, su visión de las relaciones internacionales en estos momentos, ¿sí? En estas épocas. También fue galardonado en 2009 con el Premio Internacional José Martín de la UNESCO, y actualmente, por supuesto, es el director del Centro de Complementación Curricular de la Facultad de Humanidades y de Artes en la Universidad Nacional de Avellaneda. Así que lo escuchamos a Atilio y bueno, vemos qué tiene para decirnos. Hola, mi nombre es Atilio Borón y va a ser un placer compartir con ustedes algunas reflexiones en el marco del curso del profesor Javier Echayde acá en la UNDAV, en el ciclo de complementación curricular en Historia Latinoamericana, sobre la problemática internacional, las teorías de las relaciones internacionales, con un énfasis muy especial puesto en las teorías del imperialismo. Digo, primero que nada, aclarar que esta reflexión, ¿no es cierto?, sobre las cuestiones internacionales es tan vieja como la historia de la humanidad. Digo, uno podría hasta inclusive encontrar en la Biblia pasajes en donde se habla de la relación entre las naciones,
el papel del imperio, digo, el imperio romano, ¿no es cierto?, la lucha contra el imperio romano, que está registrada en algunos pasajes, por supuesto, explicados especialmente en el Nuevo Testamento bajo una perspectiva eminentemente religiosa, ¿verdad? Pero, digo, al fin y al cabo, cuando uno despoja a todo este relato de su ropaje sagrado, lo que aparece es un personaje como Jesucristo, o Jesús de Nazaret, que fue un luchador antiimperialista o anticolonialista, digamos, algo que me parece que es evidente, ¿no es cierto?, en lo que fue su discurso, lo que hicieron los discípulos, toda la cuestión que rodea en buena parte la narrativa de la vida de ese personaje tan singular de la historia de Judea, ¿no es cierto? Y bueno, por supuesto, antes inclusive de la aparición de Cristo en la historia, ¿verdad?, un tema que no es el de esta charla, pero Tucídides, el padre de la historia, el primer gran historiador, bueno, ya reflexionó sobre el sistema internacional, sobre el imperialismo, el colonialismo, digamos, las palabras eran otras, ¿verdad? Y hablando justamente de las causas de la guerra, y las consecuencias de la guerra, y las políticas de alianzas, y lo que podía hacerse o no podía hacerse en los ámbitos de las relaciones internacionales, en las ciudades-estados griegas. Y él habla muy bien describe con gran precisión, ¿verdad?, lo que pasa con el ascenso de Atenas y la guerra del Peloponeso como un resultado inevitable, ¿verdad?, de este cambio en la correlación de fuerzas, diríamos hoy, internacional, entre Atenas y Esparta. Yo quería hablar, para esto he sido invitado además, sobre la teorización en torno al tema del imperialismo, ¿verdad?, que como ustedes saben es un tema que en general en las discusiones sobre las relaciones internacionales no ha merecido la atención que debía haber tenido. Y eso en parte por un prejuicio muy fuerte, porque en el pensamiento liberal dominante en el mundo de las ciencias sociales, y esto es una realidad absolutamente insoslayable, en ese marco de pensamiento, todo lo que sean estas teorizaciones que provienen de la tradición socialista, marxista, han sido soslayadas, dejadas de lado, ha habido un prejuicio pero brutal. O yo tal vez diría, ¿verdad?, en vez de hablar del prejuicio, hablemos de que bueno, la lucha de clases también se expresa en el terreno de las teorías, y no solamente de las teorías científicas, de las ciencias sociales, sino también incluso en cuestiones como la astronomía. Ustedes dirán, está loco, ¿cómo está hablando de la astronomía y lucha de clases? Bueno, piensen la reacción, por qué costó tanto admitir el sistema copernicano de interpretación de las leyes de movimiento de los cuerpos celestes, como se decía en aquella época, en contra de la visión de Ptolomeo. Y esto lo explica muy bien en una obra que yo les recomendaría ver, que es Galileo, una obra de Bertolt Brecht. Si la ven, que la ponen por acá en algún lugar donde estén quienes reciban este mensaje, esta clase, no la dejen de ver, porque ahí Brecht, este gran filósofo alemán, era un filósofo marxista, Bertolt Brecht, en esa obra lo que plantea es que la visión de Ptolomeo de que la Tierra era el centro del universo era la versión que necesitaba el Papa y los grandes imperios, los grandes reyes, porque aquel que demostrase, como Galileo o como Copérnico, después de una manera ya absolutamente irrefutable, que la Tierra no era el centro del universo, que era un pequeño astro dando vuelta en un espacio infinito, las potestades y dominaciones, para usar otra vez una palabras de aquella época, de los grandes reyes, emperadores y papas se venían todos al suelo. Al fin y al cabo eran modestos reyesuelos en un astro perdido en medio del universo. En cambio, si la Tierra era el centro del universo y el Sol giraba en torno a nosotros, la potestad de un papa, de un emperador, de un rey era incontestable. Por lo tanto, aún en un terreno como la astronomía, el tema de la lucha de clases y la lucha por el poder y todo lo demás adquiere una importancia decisiva. Bien, dicho esto, debo plantear que, seguramente ustedes ya lo habrán visto en el curso, la incorporación de la teorización sobre el imperialismo en el campo de las relaciones internacionales ha sido una incorporación bastante tardía.
¿verdad? Es un fenómeno que yo me atrevería a decir no tiene mucho más de 50, 60 años. A ver, cuando yo hice mis estudios de doctorado en Harvard, en la primera mitad de la década de los 70, era muy difícil que alguno de los profesores hablase del imperialismo. Joseph Nye, por ejemplo, que ustedes seguramente habrán visto, ¿no? Joe Nye empezaba a hablar sobre la problemática cultural de la dominación, lo que después se llamaría el poder blando, en su propia teorización, pero en el curso de él no había una palabra sobre el tema del imperialismo. El mismo Samuel Huntington no hablaba del tema. Poco antes yo estuve viendo una época el programa de los cursos que daba Kissinger, en seminarios cerrados allí en Harvard, en el Centro de Estudios Internacionales, y esto era simplemente, ahí había una visión caricaturesca. El imperialismo se refería a la política exterior soviética, pero no tenía un lugar en el debate teórico. Después ese lugar fue lentamente siendo conquistado, porque la ley de la gravedad es inapelable, le guste o no le guste a mucha gente, el fenómeno existe, el imperialismo existe, es una realidad, y por lo tanto, a partir de eso, su incursión en el debate de las ciencias sociales se transformó en algo absolutamente inevitable. Entonces, primera cuestión es darnos cuenta de la relativa novedad de este debate, en donde hubo aproximaciones, ¿no es cierto?, el neorrealismo un poco por ahí, y las discusiones que se empiezan a abrir sobre el tema de la hegemonía internacional. Bob Keohane hizo una referencia muy interesante a ese tema, tratando de aplicar de alguna manera la concepción gramsciana de la hegemonía a las relaciones internacionales, pero el debate más a fondo empieza, yo casi diría, con el auge de la globalización como experiencia práctica, concreta, y eso estamos hablando ya de la década de los 90. Hagamos una pequeña pausa acá. Hecha aquella introducción, ahora vamos a hablar más concretamente de las teorías del imperialismo, tal como estas se vinieron desarrollando, ¿verdad?, fundamentalmente a partir de finales del siglo XIX, principios del XX. Marx había hablado del colonialismo inglés, colonialismo británico, habló sobre la relación entre la metrópolis y la colonia en la India, habló también sobre Irlanda como nación sometida, con toda razón, ¿verdad? Pero la reflexión más completa en torno al imperialismo comenzaría después. ¿Por qué comenzaría después? Bueno, porque esto tiene que ver con el avance del capitalismo, la transformación del capitalismo en una realidad distinta, ¿verdad?, manteniendo por supuesto los rasgos esenciales. El sistema capitalista en lo esencial sigue siendo el mismo, pero la forma, la morfología, las características del proceso de acumulación de un sistema que es mundial, y este es el primer dato que es muy fundamental tener en cuenta. A diferencia de todos los modos de producción anteriores, llámenle asiático, feudalismo, comunidad primitiva, lo que sea, el capitalismo es el único que, citando a Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, recorre incesantemente el globo y difunde e instaura su modo particular de producción y de distribución y de consumo. Es el único sistema mundial. Cuando Marx escribió, ese sistema estaba recién en su primera fase de expansión, ¿verdad? Piensen que el Capital es de 1867. Pero ya a la vuelta del siglo, y sobre todo después de una serie de acontecimientos que se dieron, la guerra anglo-boer en Sudáfrica en 1902, la guerra ruso-japonesa en 1905, el proceso de expansión de esta nación que estaba desarrollándose de una manera aceleradísima del otro lado del Atlántico, estoy hablando de Estados Unidos, aquellas famosas 13 colonias que se convierten en una república y que a partir de 1898 demuestran ya los dientes imperiales cuando se introduce en la guerra, que los cubanos le estaban ganando a los españoles, se apoderan de la victoria cubana, le declaran la guerra a España cuando España estaba ya vencida,
pero ahí comienza un proceso de expansión. Y Estados Unidos se queda con Cuba, se queda con Puerto Rico, se queda con las Filipinas, en el Pacífico, y entra en esta competencia. Una competencia por lo que luego, unos años más tarde, Lenin llamaría el reparto del mundo. O sea, el fenómeno del paso del viejo colonialismo, en donde los países estaban sometidos hasta con un estatuto legal, ¿verdad? El Commonwealth británico, recuerdan ustedes, en donde la reina era la jefa de Estado de todos los países del Commonwealth, y había gobernadores, vicegobernadores, virreyes, etcétera, o el Imperio Español en América, pasa a una forma de organización internacional mucho más dinámica, en donde los elementos de carácter formales ocupan un papel mucho menos importante. Y aparece sí como un rasgo muy distintivo, muy claro, la importancia excluyente de la dominación económica. Y ese es el momento en donde se produce, comienzo de siglo, la primera década, y un acontecimiento traumático que expresa este cambio, que es la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, que tuvo un efecto absolutamente devastador en Europa y en parte del norte de África, parte de Asia, ¿no es cierto? Pero básicamente el núcleo en Europa, que es la competencia brutal entre las naciones capitalistas por aquello que luego Lenin llamaría el reparto del mundo. Y ahí es donde comienza, en ese contexto, las primeras 2 décadas del siglo XX, toda una reflexión sobre las relaciones internacionales y el sistema internacional, que ya nada tienen que ver con las exhortaciones maravillosas de Immanuel Kant sobre la paz perpetua, o sobre las reflexiones que se hacían acerca, inclusive ya en esa época, por parte del idealismo, el llamado idealismo, expresado fundamentalmente o sintetizado en la figura de Woodrow Wilson, el presidente americano, sino que aparecía como una lucha encarnizada por el control del mundo. Y ahí comienzan a aparecer algunos autores, Bukharin, Rosa Luxemburgo, Lenin, y Lenin es el que tiene más impacto en todo esto. No solo por ser el jefe, el líder indiscutido de la Revolución Rusa, sino porque publicó lo que él mismo llamó un panfleto, que me parece importante tener en cuenta, y ese panfleto, ¿verdad?, que se llamó El imperialismo, fase superior del capitalismo, fue el que realmente planteó de una manera rotunda y con un gran asidero, en bases de investigación y en estudios científicos sobre la economía, ¿verdad?, y la economía internacional, toda esta problemática del imperialismo. No vayan ustedes a pensar que esto es un texto meramente retórico o ideológico o una denuncia encendida en contra del imperialismo, que lo es, pero básicamente hay manejos muy finos de datos muy concretos. En ese sentido, Lenin era un analista muy, muy riguroso, al igual que, por supuesto, Rosa Luxemburgo y también Bukharin, pero de los tres, el texto de él fue el que adquirió una difusión universal. Y quiero hacer una aclaración, decir de que esta traducción que normalmente se hace cuando se dice el imperialismo, fase superior, y se piensa que ese es el título, ¿no es cierto?, que Lenin le dio a su obra, debo decir de que ese título es absolutamente incorrecto. Y el verdadero título de la obra es El imperialismo, lo más reciente en el desarrollo del capitalismo. Pero bueno, ustedes saben que traduttore, traditore, dicen los italianos, quien traduce traiciona, porque para Lenin pensar en una fase superior del capitalismo era una contradicción, era un oxímoron. No hay tal fase superior. Digo, ¿superior en qué sentido? ¿Cuál es el sentido de la superioridad? No, es lo más actual. Entonces, la traducción correcta, que desgraciadamente, bueno, se ha popularizado la otra, yo he tratado de cambiarlo, me sacaron corriendo, ¿verdad? Porque es el imperialismo, lo más actual del capitalismo, ¿verdad? Él hace, y resumo entonces, un diagnóstico de cuáles son los grandes temas, los rasgos que caracterizan el capitalismo en esa nueva fase que se inició en medio del estruendo y la metralla de la guerra de Boer, de la guerra ruso-japonesa, la Primera Guerra Mundial, y en donde se
establece la primera gran síntesis sobre lo que es el imperialismo y cómo funciona el sistema de imperialismo. Hacemos una pausa y enseguida continuamos con el tema. Bien, seguimos entonces el imperialismo. Esta versión, ¿verdad?, de una colección que yo dirijo, es la versión más refinada que se ha hecho, revisando temas de la traducción, etc. Pese a lo cual, como ustedes ven, fracasé en mi tentativa de cambiar el título. Pero está precedida por un hermoso estudio previo de Plinio de Sampaio, ¿no es cierto? Plinio de Arruda Sampaio Jr., acá está, que es un gran estudioso brasileño sobre el tema del imperialismo. Y es una traducción realmente importantísima, muy bien hecha, actualizada, ¿verdad? Son traducciones muy antiguas las que hay de la cosa de Lenin. Bueno, ahí básicamente, ¿cuál era el planteamiento de Lenin? ¿Cuál había sido el cambio fundamental que se había producido, ¿verdad?, a la vuelta del siglo en el imperialismo contemporáneo? Bueno, el cambio fundamental, dice Lenin, es el paso de un capitalismo de libre competencia a un capitalismo monopólico. O sea, la aparición de grandes empresas capitalistas, ¿verdad?, que tienen un poderío tal como para acabar con lo que había sido tradicionalmente el principio de la libre competencia entre los agentes económicos. El monopolio acaba con la competencia. Y lo que caracteriza a esa época, que ya se veía con mucha claridad a principios del siglo XX, era el auge de los monopolios. Y los monopolios querían decir el fin de la competencia, que había sido, digamos, uno de los leitmotivs de toda la teorización liberal, e inclusive cuando lo vemos hoy, por ejemplo, fíjense, peguemos un salto desde el fin del siglo pasado, el texto de Lenin es de 1916, al 2020. Hace pocas semanas, 3-4 de abril, exactamente en ese fin de semana, edición del Wall Street Journal, Henry Kissinger plantea nada menos que el viejo orden mundial se ha derrumbado, dice, y tenemos que construir uno nuevo. Es bien interesante esta definición, porque si uno la dice, desde la izquierda te dicen, bueno, sos apocalíptico, catastrofista, bueno, pero es Kissinger, nada menos que dice eso. Y entonces, ¿verdad?, lo que él dice es, tenemos que reconstruirlo otra vez sobre la base de los valores de la libertad que inspiraron la creación del orden mundial después de la Segunda Guerra Mundial. O sea que la idea de que se pasa una especie de manto de olvido sobre la existencia de los monopolios y que en realidad es un mundo de donde están las libertades económicas, las libertades comerciales, desconociendo una realidad fundamental, que es la realidad del monopolio. El monopolio que es absolutamente contrario a la libertad económica, pero los ideólogos, ¿verdad?, del liberalismo, los ideólogos del capitalismo, de las empresas capitalistas, los ideólogos del predominio de la hegemonía norteamericana en el sistema internacional, se mantienen firmes en esta creencia de que es posible pasar, ¿no es cierto?, por alto todo lo ocurrido en la historia reciente y reconstruir para el futuro, después de la pandemia, un orden otra vez liberal, como dice Kissinger. Bueno, lo que ya demostró claramente Lenin en su texto, El imperialismo fase superior, ¿verdad?, es que ese orden basado en las libertades económicas ha desaparecido y que lo que prima es el dominio de los grandes monopolios. Y Lenin ahí hace todo un relevamiento de las grandes empresas, las formas como compiten, cómo se constituyen, cómo se fusionan, cómo los grandes conglomerados van apropiándose de las empresas medianas y pequeñas y su expansión a escala global. Probablemente el rasgo más decisivo, dice Lenin, uno de los rasgos más decisivos de esta nueva fase. ¿Cuál es el segundo rasgo? Que él le entrevió muy bien, aunque en realidad él toma esa referencia de parte de un autor austríaco que es Rudolf Hilferding, que escribió un libro llamado nada menos El Capital Financiero, ven ustedes, a principios del siglo pasado.
y en donde Hilferding ya planteaba la creciente importancia que el mundo financiero y la circulación financiera tenían en el proceso de acumulación capitalista. Bien, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, que sencillamente este proceso de creciente papel de las finanzas en el proceso de acumulación capitalista, a medida que pasaba el tiempo se fue acentuando. Tanto es así que tiempo después las predicciones, ¿verdad?, de Lenin sobre el papel del capital financiero y su carácter parasitario, un capital que vive del proceso de extracción de plusvalía que realizan otros sectores del capital, pero llegó a tener una tal hipertrofia que a partir, sobre todo, la crisis del 2007, crisis de la cual no hemos salido, y después nos agarró el coronavirus hace pocas semanas y le potenció los efectos destructivos de todo aquello. Esa hipertrofia del capital financiero es la que caracteriza al capitalismo contemporáneo. Es un capitalismo que funciona sobre la base de esta circulación interminable facilitada por las modernas tecnologías de comunicación e información, y hace que ese capital financiero no duerma nunca, 7 días a la semana, 24 horas por día, haciendo especulaciones cambiarias contra las monedas fundamentalmente, en operaciones de corto plazo, operaciones de 7 días plazo. Entonces imagínense el efecto recesivo de esto. Piensen nomás, el empresario que tiene, digamos, 10 millones de dólares, tiene dos opciones: o instala una fábrica en un país cualquiera, pongamos Argentina, ¿verdad? Y entonces contrata arquitectos, ingenieros, maestros mayor de obra, construye su fábrica, contrata obreros, ¿no es cierto?, maquinaria, empieza a producir, tiene que tener un departamento de administración, de contabilidad, uno de logística, después para sacar sus productos, venderlos en el mercado, tener un equipo de cobradores o buscar un sistema de cobro, ¿no?, que les permita recuperar su inversión. O el tipo de esos 10 millones de dólares los coloca en inversiones especulativas, y ahí hay un cúmulo de hedge funds, fondos buitres, fondos de inversión, sistema bancario en las sombras, como lo dicen en Estados Unidos, shadow banking system, sistema bancario en las sombras, que actúa sin ninguna clase de regulación estatal, y en donde puede colocar sus 10 milloncitos de dólares a 7 días plazo, en 4 o 5 oportunidades, una en la bolsa de Singapur, otra en la de Hong Kong, la tercera en Buenos Aires, la cuarta en San Pablo y la quinta en Wall Street. Y en una semana, por más que gane poco, el 1%, pero sin hacer absolutamente nada. Por eso Keynes, que no era marxista, pero que había leído claramente a Lenin y a los marxistas y a Bukharin y a Rosa, él planteaba que era necesario, para que una economía funcionase bien, que se produjera la eutanasia del rentista, es decir, liquidar al rentista, liquidar al capital financiero, porque bajo su hegemonía no hay economía que crezca, y eso fue lo que decía Keynes. En línea con lo que planteaba Lenin del carácter parasitario del capital financiero, y, por supuesto, la experiencia actual demuestra lo acertado que estaban ambos en esa materia. Seguimos enseguida. Bien, decíamos entonces, carácter monopólico, el imperio de los monopolios, predominio del capital financiero, reparto del mundo, decía Lenin, una competencia descarada, a ver quién se quedaba con el planeta. Y él estaba reflejando lo que había sido, ¿verdad?, de alguna manera, a finales del siglo XIX, Congreso de Berlín, 1884-1885, el reparto del África y de parte de Asia, en donde las potencias dominantes dijeron, bueno, esto para Inglaterra, esto para Francia, esto para Alemania, esto para los rusos, algo para los italianos, reparto del mundo, que de alguna manera se hizo también en nuestra América, cuando la doctrina de Monroe, ¿verdad?, significa nada menos que acá también hay un reparto del mundo. América para los estadounidenses, no para los americanos. Americanos somos todos nosotros, ¿verdad? Entonces, reparto del mundo como un rasgo fundamental de esta época, repartido de una manera explícita, formal, estableciendo lazos de dominación y de sujeción económica,
¿verdad?, a los distintos países y por lo tanto creando condiciones que en Lenin claramente llevaban, según él, a que ese reparto del mundo en un momento determinado generaría contradicciones enormes que provocarían guerras por todas partes. Y evidentemente tenía razón, la Primera Guerra Mundial es una prueba de eso, la pugna entre la expansión capitalista de las naciones rezagadas que llegaron tarde al reparto del mundo. Alemania llegó tarde por su propio atraso. No se olviden que Weber hace su tesis doctoral sobre Alemania, lo que después sería la Alemania Oriental, y hablando justamente sobre las dificultades de imponer el desarrollo capitalista en aquellas regiones de Alemania. Por lo tanto, Alemania se constituye capitalísticamente, pero con una pata coja, que era todo el campo dominado por los Junkers. Y esto de alguna manera le inhibe para llegar a salir a buscar eso que luego, de una manera patológica y tenebrosa, Hitler llamaría el Lebensraum, el espacio vital. Reparto del mundo entonces como tercera característica. Y por supuesto, otra característica, la exportación de capitales, que es un poco la otra cara del fenómeno de la hiperfinanciarización o el predominio del capital financiero. Ese capital tiene que ser exportado. Para ser exportado tiene que haber un control. Y para haber un control, evidentemente, hay que hacer que los factores económicos incidan de manera decisiva en la conformación de los gobiernos o de los estados nacionales que están vinculados, estados nacionales o neocoloniales que están vinculados a esta economía mundial. Y por supuesto, bueno, cuando uno se pone a analizar todas estas características en el caso de Lenin, ¿verdad?, vemos cómo la historia finalmente le fue dando la razón. Y lo que planteaba es que todo esto originaba una situación de crisis tremenda, porque él decía, en la medida en que se consolide un sistema imperialista y en la medida en que se consolide la dictadura del capital monopólico, en esa misma medida no habrá posibilidad de avanzar en los procesos de democratización en los países sometidos al imperialismo. E inclusive mismo en las naciones que son las que de alguna manera gobiernan este proceso de expansión imperialista, aún en esos casos vamos a ver las enormes dificultades que va a haber para sostener un proyecto democrático. En otra palabra, la edad del imperialismo pone un punto final a la edad del liberalismo político, supuestas democratizaciones que realmente no se produjeron. Ustedes piensen que, por ejemplo, en Estados Unidos el proceso de democratización no alcanzó a la población afroamericana hasta la década de los 60, o sea, 40 años largos después de que Lenin haya producido su obra. Entonces tenemos un poco acá ese panorama, ¿verdad?, que, claro, desafía frontalmente las teorías más de inspiración liberal de las relaciones internacionales. ¿Por qué? Acá hay relaciones de dominación clara. El imperialismo es dominación abierta, descarnada, apelando a todos los recursos sabidos y por haber, ¿verdad? El capital monopólico, la circulación financiera, el reparto del mundo, las guerras, todas estas características que señala Lenin en el texto clásico, ¿verdad?, dan lugar a un escenario internacional preñado de guerras. Lo que Lenin planteaba, y que creo que esto ya es un poco un inicio de lo que sería una revisión de esa visión leninista, admitiendo que su caracterización fundamental es correcta. Sin embargo, los procesos históricos demostraron de que hay otros elementos, ¿verdad?, que están en juego también y que a partir del avance incesante en el desarrollo capitalista resulta que esos elementos obligaron a un cambio. ¿Por qué? Porque si bien Lenin anticipó muchas de estas líneas en su texto clásico, como les decía recién, jamás él podía haber imaginado, jamás, que el proceso de evolución del capital financiero hubiera llegado a las dimensiones fenomenales que tiene hoy, en donde las cifras de circulación diaria
diaria del capital financiero a nivel global superan, pero muchísimas veces, el Producto Bruto Mundial de un año. O sea, hay una hipertrofia absoluta. Lo que Lenin vio era que había un predominio, pero uno podría decir en primer lugar de que ese predominio era un predominio que era relativo, que estaba más o menos acotado. Hoy en día la expansión del capital financiero es absolutamente ilimitada, ¿verdad? Y eso ha sido, digamos, la causa fundamental de la crisis en la cual se encuentran las economías capitalistas avanzadas, vuelvo a repetir, agudizada por la recesión del 2008, que se llevó a un banco de los más importantes bancos de inversión en toda la historia, el Lehman Brothers, ¿verdad?, que es arrasado por la crisis aquella, mal llamada crisis de la hipoteca, y finalmente este proceso, ¿verdad?, instala en todas las economías capitalistas una señal de carácter recesivo, un rasgo de carácter recesivo que perdura hasta el día de hoy y que la pandemia actual no hace sino potenciar. Entonces yo diría que a partir de lo de Lenin tenemos que pensar de que ha habido algunas grandes modificaciones, una de ellas una expansión cuantitativa incontrolable del capital financiero, que si bien Lenin la entrevió, nunca pensó que podía llegar a llegar tan lejos. Esta es la primera, enseguida vamos con otras dos. Bien, vamos entonces a recapitular un poquito lo que hemos dicho, ¿verdad? En la obra de Lenin están estos rasgos, a veces se habla de 5, en realidad son 4 en mi manera de ver, ¿verdad? Porque monopolio 1, fusión del capital bancario y el industrial que da origen al capital financiero, desde el segundo, de exportación de capitales, el tercero, y luego los dos últimos, la formación de asociaciones internacionales de monopolistas y capitalistas que se reparten en el mundo, y luego un quinto rasgo que es ya la formalización de ese reparto del mundo. Pero bueno, él plantea que son 5. Por supuesto plantea también de que el capitalismo en esta fase final es una fase parasitaria y de descomposición. Y yo quería agregar algunas cositas, un poco para redondear toda esta presentación, de las novedades que presenta el imperialismo contemporáneo. Les empecé a decir una recién, la hipertrofia. O sea, Lenin jamás hubiera imaginado que el capital financiero podía llegar a circular como circula hoy, ¿verdad?, a tal velocidad y con tanta profundidad que equivale por día varias veces al Producto Bruto Mundial. Eso era ni siquiera su peor pesadilla. Segundo elemento que creo que no pudo ver él, y es el hecho de que, contrariamente a lo que se plantea en ese texto, que es de 1916, lo que hemos visto es que la pugna intercapitalista, ¿verdad?, no llevó a un nuevo reparto del mundo, ni llegó a una nueva guerra interimperialista, que Lenin daba por descontado. Más bien decía, lo que estamos viendo ahora, Primera Guerra Mundial, es el efecto de aquello. Y esto lo planteó como un rasgo permanente. ¿Qué fue lo que perdió de vista él? Más que perdió de vista, creo que un proceso que se desarrolló después de su muerte, que por lo tanto él no podía prever. Y es que se produjo un entrelazamiento creciente entre las burguesías de distintas partes del mundo en aquello que Fidel muy acertadamente dio en llamar una burguesía imperial, ¿verdad? Es decir, ya no luchaban japoneses, alemanes, franceses y norteamericanos, sino que se pusieron de acuerdo. Se pusieron de acuerdo porque entre las distintas fracciones burguesas, ¿verdad?, dominantes en esos países, hubo una coincidencia muy clara en hacer un análisis y darse cuenta de que el peligro fundamental ya radicaba en la existencia de movimientos antisistémicos alternativos. Y esto muy claramente se vio a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando se pensó, los principales gobernantes del mundo europeo pensaban que con la Segunda Guerra Mundial también se acababa no solo el fascismo, sino también la Unión Soviética. Churchill lo tenía muy claro, había que acabar con Hitler y luego enseguida acabar con Stalin.
no pudieron. Y entonces eso hizo que, ante la amenaza de la sola presencia de un modelo alternativo como el soviético, por más mal que funcionara, pero en aquella época, estamos hablando de los años 45, 48, 50, no funcionaba tan mal, todo lo contrario. La Unión Soviética le saca ventaja, nada menos que a Estados Unidos, en la carrera espacial, y coloca el primer satélite artificial y el primer hombre girando en torno a la Tierra, ¿verdad? Yuri Gagarin, el primer astronauta. O sea que el modelo no era un fracaso. Después no pudo asimilar la tercera revolución tecnológica industrial, pero fue un modelo exitoso, digamos, para garantizar condiciones de vida a un conglomerado de naciones de más de 200 millones de habitantes. Y ante eso hubo un proceso de entrelazamiento, y por lo tanto el carácter, ¿no es cierto?, de esas burguesías se fue transformando, porque de alguna manera hicieron un frente común en contra de la izquierda, en contra de los movimientos populares, en contra de los países neocoloniales o coloniales que estaban en sublevación y que logran en África y en Asia su independencia a comienzos de la década de los 60, y se produce entonces una integración de intereses. Y por lo tanto, ya en contra de lo que pensaba Lenin, de que iba a haber una guerra mundial, lo que hay es una guerra contra los pueblos, no una guerra entre Estados Unidos e Inglaterra, no una guerra entre Inglaterra y Alemania por dirimir un lugar en el mundo, en el reparto del mundo, sino un proceso de coincidencia, casi te diría una conspiración, para someter al mundo al predominio de estos grandes capitales, que ya pierden buena parte, pero no toda, su base de carácter nacional. Y creo que ahí es cuando se produce el enorme error de autores como Harry Negri, que intentan hacer una exploración en torno a la problemática del imperialismo, pensando de que el imperialismo ya es cosa del pasado, de ahora lo que existe es un imperio virtual, prácticamente incorpóreo, y esto ellos lo asocian, o mejor dicho, lo arraigan en la idea de la desaparición de los estados nacionales y su reemplazo por organizaciones supranacionales, intergubernamentales, lo cual es una verdad a media, porque evidentemente han aparecido estas organizaciones, pero Microsoft o Alphabet, la dueña de Google, siguen siendo empresas de Estados Unidos y protegidas por Estados Unidos y bancadas por Estados Unidos y subsidiadas por Estados Unidos. Y si alguien pretende, ¿verdad?, atacar a esas empresas, digamos, en cualquier país del mundo, quien va a presentarse ante ese gobierno, ante ese movimiento que está haciendo esa operación, va a ser el embajador de Estados Unidos. No va a ser ni siquiera el gerente de la Microsoft o la Google o Alphabet o cualquiera de ellas, ¿verdad? Y la Toyota sigue siendo japonesa y la Samsung sigue siendo surcoreana. O sea que la idea de la desaparición de los estados nacionales es un absurdo, sobre todo porque el capitalismo requiere un aparato militar, un aparato represivo fundamental para sostener el orden y un cierto equilibrio y una cierta juridicidad internacional, para garantizar la libre circulación de los capitales, pero no la libre circulación de las personas que se mueran ahí atravesando el desierto del norte de México o cruzando el Mediterráneo en las pateras, ¿verdad? Pero todo esto requiere un orden estatal nacional, y esto es lo que estos autores, Harry Negri, en esa obra de verdadera alucinación, a la cual no me quiero referir más que de pasada hora, ignoraron por completo, y los lleva a dejar de lado lo que es el imperialismo de carne y hueso, que sigue siendo un sistema que tiene, a pesar de la interpenetración y articulación de las burguesías de los diferentes países, todo eso tiene un mando, una unidad de mando que es Estados Unidos, que es indudable, lo estamos viendo ahora de manera brutal con Trump, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que esto plantea entonces una otra consideración importantísima de novedad, que ya, contrariamente a lo que decía Lenin, esto no produce guerras interimperialistas y tampoco produce algo que Lenin había predicho, y era de que la competencia interimperialista produciría interminablemente las crisis. No, las crisis se producen por otras razones, que había dicho Lenin, que era la hiperfinanciarización
del capitalismo contemporáneo. Pero fíjense que la gran expansión del sistema imperialista se produce ¿cuándo? Después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué momento es este? El momento de más espléndido desarrollo del capitalismo. Nunca tantos países crecieron tan rápido durante tanto tiempo, 25 años, como en esa época. O sea que ahí los pronósticos de Lenin del imperialismo tienen que ser modificados a la luz de esa realidad, de que no necesariamente el imperialismo ahora produce esas guerras y que no necesariamente el imperialismo produce y desarraja una crisis final del sistema. Ya seguimos con la última modificación. Y decíamos recién de que hay una modificación adicional que hacer a esta teorización del imperialismo, y es que hubo un elemento que era absolutamente imposible de detectar en aquellos años, pero que hoy en día es insoslayable, y es el auge de los medios de comunicación. El imperialismo ha logrado fortalecerse de una manera extraordinaria porque logró controlar un imaginario, ¿verdad?, colectivo a escala mundial. El fenómeno, digamos, si quieren simplificarlo, de Hollywood, como una máquina de creación permanente de imágenes, de sensaciones, de visiones, etc. Fíjense que hay un pasaje muy interesante en la obra de Harry Negri, que creo que ustedes van a discutir, que en un momento determinado los autores dicen algo pero no reflexionan sobre ello. Dice, Wall Street tiene el dinero, Washington tiene la bomba, Hollywood tiene las imágenes. En un mundo dominado por las imágenes audiovisuales, ¿verdad?, el sonido y la luz, ¿verdad?, la imagen y el habla. En ese mundo, el papel que desempeña Hollywood como manera de sintetizar medios de comunicación, sistemas de producción simbólica, sentido común, es absolutamente fundamental. Y en ese sentido se puede decir que el capitalismo efectivamente ha creado una nueva civilización, una civilización bárbara. No tiene nada que ver con lo que pensamos normalmente en términos de civilización. Pero esa nueva civilización significa que hoy en día, a escala global, se hace muy difícil diferenciar, por ejemplo, un grupo de adolescentes en Seúl, en el Bronx neoyorquino, en un suburbio del conurbano bonaerense y en una favela brasileña, ¿verdad?, porque esos muchachos, sobre todo estos millennials, tienen un mismo sistema de relacionamiento con el mundo, que es a partir de este aparatito, ¿verdad? Les gustan las mismas melodías, comen lo mismo, visten igual, tienen una actitud ante la vida casi diría idéntica, ¿verdad? Un desprecio por la política, que es un rasgo común, que ha sido cultivado con esmero por estos medios de comunicación dominados por el imperialismo. Cuando digo dominados por el imperialismo, no estoy diciendo nada nuevo. Sabemos muy bien la experiencia argentina, la de Chile. Todos estos grandes medios tienen un control férreo de parte de un pequeño conglomerado de grandes empresas de los Estados Unidos. La Disney, por ejemplo, es una empresa pero tremenda, no solamente por los parques temáticos, porque compró la Fox, porque compró, vaya a saber lo que quieran, todo lo que ustedes quieran. Las cadenas de distribución, ustedes en la Argentina o en España o en Brasil o en Chile o en México ya no se ven películas europeas. No hay más cine europeo. Claro que hay. ¿Cómo no lo vemos? Bueno, porque las dos grandes cadenas que funcionan en América Latina son cadenas norteamericanas que solo difunden la producción de los Estados Unidos, ¿verdad? O sea, un control fenomenal a nivel ideológico mundial, que es otro de los rasgos que no existían en el pasado. Por lo tanto, cuando uno quiere analizar el fenómeno del imperialismo contemporáneo, es indisoluble. Vemos el papel de los monopolios, vemos el papel de la violencia, ¿no es cierto?, que está asociada al dominio de los monopolios. Tenemos que ver el papel de la ideología, papel absolutamente fundamental en todos nuestros países, la creación de un sentido común, antipolítico,
La política es la corrupción, la vida, el imperio de lo instantáneo, el desprecio a la organización, que es una de las cosas que más me molestó en el libro de Harry Negri, Imperio e Imperialismo, diciendo que las cuestiones como estrategia, táctica, organización son rémoras del siglo XIX, cuando la burguesía se ha organizado a nivel mundial como nunca antes. Lenin jamás pudo haber imaginado, cuando él decía la creación de grandes cárteles de capitalistas mundiales, que hubiera algo como Davos, el Foro Económico Mundial de Davos. Era algo inadmisible, incomprensible para él, ¿verdad? Y entonces es fundamental entender de que el tema de la organización, el tema de la conciencia, el tema de las estrategias y tácticas de lucha, contrariamente a lo que dicen Harry Negri, es fundamental. Si no nos organizamos contra una burguesía imperial que se ha organizado de una manera como nunca antes en su historia, que tiene tentáculos militares, comunicacionales, económicos, financieros, bueno, va a ser imposible dar la batalla en contra del imperialismo. Y yo quería terminar esta charla haciendo una referencia al sistema internacional actual, muy breve. Hacemos una pequeñísima pausa y ya enseguida lo retomamos. Momento actual, un momento de transición. Es un momento donde el sistema internacional, tal como lo conocemos, va a cambiar de una manera fundamental. Estados Unidos, como centro del imperio, como gran articulador del capitalismo a nivel mundial, ha empezado una irreversible declinación. Esto no quiere decir que Estados Unidos se derrumbe de la noche a la mañana, ni que de la noche a la mañana se convierta en un país, en una república bananera. Lo que sí quiere decir claramente es que Estados Unidos ya no tiene el poderío de antes y que cada vez va a tener un poderío menor. Que si a la salida de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos representaba el 52% del Producto Bruto Mundial, hoy apenas lo hace en el 16%. Y que además el viejo sistema que ellos armaron y que Kissinger añora con nostalgia y dice vamos a reconstruir eso sobre las mismas bases que hicimos la construcción del orden de la posguerra, basado en el liberalismo, los valores y en la tradición liberal. Eso es inviable ahora. ¿Por qué? Porque los grandes socios subordinados con los cuales Estados Unidos construyó el orden mundial de aquel momento, prácticamente están desaparecidos o debilitados en grado extremo. Europa, fragmentada. Europa, el fracaso rotundo del proyecto de la Unión Europea. Un proyecto mezquinamente economicista que quedó reflejado ahora con la pandemia. En ese video que les recomiendo que vean del presidente de Serbia, recibiendo con llanto el apoyo de China para combatir la pandemia en su país y diciendo no he recibido ninguna ayuda de mis hermanos europeos. La Unión Europea no existe, es una fantasía, un cuento de hadas. Mi única ayuda vino de China. ¿Se dan cuenta? Brexit, Inglaterra se va por su lado, fiel a su papel de sirviente, lacayo de los Estados Unidos, y muy debilitada Europa, ya no juega en las grandes ligas de la política internacional. La opinión de Europa, que antes era una opinión importantísima, la opinión de Francia, de Inglaterra, de Alemania, hoy no cuenta en los asuntos, inclusive regionales del Mediterráneo. Lo que diga Rusia es mucho más importante lo que pueda decir Francia o Alemania en relación a la crisis siria que la tienen ahí en su frontera, ¿verdad? O sea, estamos en una situación muy, muy diferente. Europa no cuenta, Japón desaparecido prácticamente en la escena internacional, conserva una relativa importancia en el sudeste asiático, pero cada vez menor, un país además que tiene una economía hiperendeudada. El endeudamiento público de Japón es de 2,5 veces el Producto Bruto japonés. Los japoneses estarían felices de tener el nivel de endeudamiento que tiene la Argentina. Imagínense ustedes qué potencia mundial puede ser esa, que esté tan endeudada. 258% el nivel de la deuda en relación al Producto Bruto japonés.
Estados Unidos mismo tiene un nivel de endeudamiento superior a su Producto Bruto, 116%, ¿verdad? Entonces, ni Europa ni Japón pueden formar parte de ese trípode. Un trípode que ahora lo constituye, por supuesto, Estados Unidos, reducido en su poderío, China, con un enorme poder económico y tecnológico. No se confundan en esto. Lo de China no es tan solo un poderío de carácter simplemente comercial, exportador, etc. China le está ganando la carrera en inteligencia artificial a Estados Unidos. Cuando le digo que le gana la carrera, le digo que cuando miramos las patentes de los últimos 2 años, ¿verdad?, en inteligencia artificial, China patentó 2,5 veces más registros de patentes en inteligencia artificial que Estados Unidos. Y en el último año que hay registro, que es el 2018, China graduó 3 veces más ingenieros en computación que Estados Unidos. Por eso la pelea por el 5G y el 6G y el conflicto de Donald Trump con Huawei y todo lo demás no tiene que ver con la exportación simplemente de telefonitos, tiene que ver con inteligencia artificial, robótica, todo lo que tenga que ver con la aplicación militar, ¿no es cierto?, drones, etcétera, todo eso en lo cual China le sacó ventaja a Estados Unidos. Y por eso la reacción histérica del establishment, no solamente Trump, el establishment norteamericano. Y por otra parte, la paciente, pero firme, reafirmación de Rusia como un actor decisivo en la arena internacional. Entonces, evidentemente que esto no significa el fin del imperialismo. El imperialismo tiene un eje fundamental que es Estados Unidos, pero un imperialismo que ahora va a estar muy debilitado y que abre posibilidades de acción, de conexión, de desarrollo, de vinculaciones para los países de América Latina. Si Rusia y China no tuvieran un papel tan importante como están teniendo en este momento, Estados Unidos habría invadido Venezuela hace 5 años. No lo puede hacer, porque hay límites acotados a su capacidad de intervención. Entonces estamos en este nuevo mundo que está emergiendo ahora. Un mundo que después de la pandemia va a ser muy diferente, ¿verdad? Pero un mundo que, desgraciadamente, a este costo, sin embargo, abre posibilidades nuevas de autodeterminación nacional en los países de la periferia. Y por eso más que nunca, ahora más que nunca que antes, es importante la solidaridad internacional que tenemos que tener para con los países que están luchando denodadamente en contra del imperialismo y que están siendo objeto de unos ataques bestiales. Me refiero fundamentalmente a los casos de Cuba, de Venezuela, en cierta medida Nicaragua y también de manera muy importante, al igual que Cuba y Venezuela, a Irán, ¿verdad? Países a los cuales se les imponen sanciones, países que les impiden importar alimentos y medicamentos, para que vean cómo este imperialismo, en su fase final de degradación, ¿verdad?, llega a traspasar las fronteras morales que jamás se pensó que en algún momento llegarían a traspasar, al grado tal de impedir, bloquear la llegada de medicamentos o de alimentos, o inclusive de petróleo, atrapando barcos que llevan petróleo a Venezuela, a Cuba, y obligándolos a desviar su ruta. Esta es la situación, ¿verdad?, que de alguna manera ratifica que quienes somos tributarios de la tradición marxista en el análisis del imperialismo, estamos realmente haciendo el diagnóstico más preciso de la actualidad del sistema internacional. Y que todas las demás ensoñaciones que se hacen del nuevo orden internacional, liberal o neoliberal, o del idealismo, etcétera, realmente son palabras huecas, que nos sirven para describir la situación actual. Creo que la lectura de Lenin, y a partir de Lenin la reflexión crítica, avanzando sobre la ruta que él ha abierto, explorando caminos que él no pudo explorar, el tema de los medios de comunicación, por ejemplo, que tienen un carácter decisivo. Todas las lecturas hoy sobre las guerras de quinta generación, las guerras híbridas, tienen como el arma fundamental los medios de comunicación, más que los fusiles o los misiles, ¿verdad? Bueno, creo que avanzando en esa línea podremos llegar a entender qué pasa en la Argentina, en América Latina, cuáles son nuestros márgenes de maniobra, cuáles son nuestros potenciales aliados
y cuáles son nuestros enemigos irreconciliables. Bueno, yo termino aquí. Espero que esto sea un elemento útil para ustedes del curso y por supuesto es apenas un aperitivo para seguir pensando todas estas materias. Un gran abrazo a todas y todos. Bueno, hasta acá, bueno, le agradecemos a Atilio nuevamente por participar de la clase de hoy. Hasta acá lo que hemos visto y también un poco las impresiones del propio Borón reflejaban la primera de las distintas teorías que vamos a estar viendo y que recibieron la influencia del marxismo en mayor o menor medida, ¿sí? Y esta es la teoría del imperialismo, ¿sí? Quizás una de las primeras que como bien decía el propio Atilio, empezó a esbozarse, ¿sí? Empezó a armarse a fines del siglo XIX, principio del siglo XX, y que continúa, tiene, digamos, una extensión hasta nuestros días, con sus modificaciones, como bien se mencionaba, ¿sí? Que también incluso hace falta actualizar a la coyuntura incluso de este momento, ¿sí? No solamente a nuestra época, sino específicamente al momento que estamos, difícil momento que estamos atravesando. A partir de la clase que viene, nosotros vamos a ver otras teorías, ¿sí? Que también forman parte de las corrientes críticas, de las teorías críticas dentro de las relaciones internacionales, porque como bien se refleja, digamos, con la teoría del imperialismo, está esta cuestión que mencionábamos al principio de la clase de hoy, ¿sí? Que el marxismo y las teorías críticas en general lo que ofrecen es básicamente la visión de cambio, ¿sí? La transformación social como una de las principales trascendencias, ¿sí? De la actual situación en las relaciones internacionales. Y quizás un poco Atilio podía llegar a manifestar esto hacia el final de su intervención. Entonces, la clase que viene nosotros vamos a estar viendo la teoría crítica, ¿sí? De la Escuela de Frankfurt, la teoría de la dependencia, otros autores, ¿sí? Que son, digamos, más de una proliferación, digamos, de autores dentro del marxismo, el sistema mundo, la teoría del sistema mundo de Immanuel Wallerstein, otros autores como Perry Anderson o Samir Amin, por ejemplo, solamente para citar algunos. Y a partir de ahí ya estamos más en condiciones como para poder empezar a analizar de manera más formada, ¿sí? Ya desde todas las teorías de las relaciones internacionales que hemos visto hasta ahora, o sea, el realismo, el neorrealismo, el idealismo, el liberalismo, el neoliberalismo, las distintas corrientes del marxismo, sea el imperialismo, teoría de la dependencia, la teoría crítica, lo que fuere, como para tener elementos para hacer un análisis más consciente, ¿sí? Y más a conciencia de la realidad internacional de estos tiempos, ¿sí? Que sin duda es muy rica para analizar, porque desde la perspectiva de que uno tiene también es que son pocos en estos momentos los autores que niegan que estemos en medio de una etapa de transición. El problema es transición a qué, ¿sí? Y cómo es que se puede estar dando esta transición. Así que nos estamos viendo para la próxima clase y muchas gracias.